Buenas tardes para todos. Les vamos dando un tiempo para que se vayan conectando. En esta tarde-noche de jueves. Hola, ¿cómo te va? Bueno, vamos a comenzar lentamente a tratar de explicar un poco qué es el taller Aleph de Kabbalah, Tarot, Meditación. Es un estilo de transmisión que interpreté, sinteticé y adapté de otros sistemas que recibí en los años que fui estudiando e ingresando en distintos círculos, grupos, hermandades o siguiendo a distintos tipos de maestros. A mí ya me conocen, soy Ariel Shoihet, pero siempre caracteriza al taller Aleph hace 33 años rendir culto a las fuentes, tratar de que todo lo que uno va a expresar, todos los sistemas que uno va a tratar de interconectar. Esperen que me dicen siempre que tengo que ir contestando preguntas, así que bueno, vamos a ir anotando, escuchando y tratando de responder cada cosa. Acá vamos a saludar también. Bueno, entonces, las primeras fuentes que siempre vamos a rendirle homenaje y agradecer son las que uno tuvo y de donde uno absorbió distintos tipos de conocimientos y aprendizajes. La primera, siempre lo menciono, es mi familia, mi madre, mis hermanas, mis hijos, mis amigos, que de todos ellos he aprendido, pero principalmente al inicio de mi madre, que nos llevaba de pequeños a estudiar y a practicar yoga. Y eso lo utilizamos dentro del taller como un método también de respirar y meditar en la parte que se refiere a eso. Luego no puedo dejar de recordar a Ruben Nissenbaum, que era un rabí de la comunidad Emanuel, que fue mi primer acercamiento, digamos, a lo que tenía que ver con letras hebreas o misticismo, y que de alguna manera es el primero que menciona y que nos acerca en nuestra existencia familiar la terminología, el lenguaje cabalístico. Luego siempre menciono a Eduardo Calia-Ey, del Círculo Hermético de la calle Alsina, que fue más bien la mirada esotérica, el lenguaje simbólico, y también fue mi padrino y quien me acercó a la masonería, una hermandad iniciática y esotérica muy antigua, muy respetada, lo mismo que los Rosacruces y el martinismo. A esas tres hermandades también les agradezco mucho aprendizaje en los años que formé parte.
Luego a Monsieur Shoshamni, no a él en persona, sino al círculo de seguidores que continuaba los lineamientos que él había dejado, de un esoterismo mucho más filosófico y hermético, que se podía aplicar a los métodos que uno después tuviera o aprendiera paralelamente. No puedo tampoco dejar de mencionar a Mailea, que era una famosa tarotista y sanadora del norte de Brasil, especialmente de Pernambuco, que se movía entre su casa de Oxum de Olinda y una casa que tenía más bien para cuestiones fitobotánicas en el Morro de Gaibo. Hola, 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 vamos saludando a todos. Entonces, luego, como un factor agregado a los conocimientos, está Eliezer Freitas Santos, un sacerdote alagvé, tocador de percusión, que acá en Argentina fue una de las semillas de la afrocultura, sobre todo afrobahiana, y él luego, además de tocar con un montón de músicos, fue el percusionista de la portuaria, pero también aprendí una manera de conectarse con el lenguaje desde lo rítmico. Y también no puedo dejar de mencionar a Alfredo Moffat, que desde la Escuela de Psicología Social, los años que estuve coordinando el taller de arteterapia dentro del hospital psiquiátrico, nos mostró una manera también de abordar las crisis de las personas desde un enfoque psicodramático y integrando distintas disciplinas, basado todo en la psicología, por supuesto, la que él enseñaba. Todas esas son las fuentes que confluyen en lo que nosotros llamamos Taller Aleph. En estos 33 años de desarrollo fui realizando el taller en distintos lugares, escuelas, casas particulares, hermandades, centros, y de alguna manera también el sistema y el método fue adaptándose, pero siempre conservó una misma estructura arquetípica que nosotros la definimos como triple vía. La triple vía o estructura triple que usa el taller Aleph tiene la particular característica de que repite algo que podríamos llamar el mito de la caverna. En el mito de la caverna del gran Platón ocurre algo maravilloso que es un poco la estructura que usamos en los talleres cada vez que nos conectamos. Siempre hablamos de la triplicidad, de la triple vía, de los tres caminos. Hay veces que en la vida tenemos tres caminos para ir a buscar información, tres caminos para traer esa información. Y esa triplicidad está muy bien representada en este mito, o también llamado alegoría. Platón, como ustedes bien saben, fue un gran iniciador de la humanidad, con su lenguaje, con su filosofía. En la caverna, en ese mito, se basa un poco la manera de armar el taller Aleph. Aunque se llama Aleph, Cábala Tarot, simbología, meditación, todo se podría sintetizar en la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, Platón comenta que hay un montón de personas viviendo en una caverna, atrapadas, atados de cuello y pies, mirando sombras que se producen en la pared dentro de esa caverna. Pero esas sombras, esas luces y sombras, esos efectos, en verdad no son la realidad. Están producidos por todo un montón de personas que viven dentro de esa caverna y tienen como una hoguera donde producen todos esos fenómenos. Entonces, la primera tarea es
darse cuenta que todos esos fenómenos, todo eso que ocurre dentro de la caverna, en el mito de la caverna. Hola Debo, hola Celi, hola Marian. Dentro de la caverna, todo eso que ocurre, todos esos fenómenos, tienen que ver con una realidad. Luego, a medida que la persona, que en este caso, hola Ale, la persona que en este caso podría ser cada uno de nosotros, comienza a verificar que hay otra realidad que la que está ocurriendo y sale al exterior, sale de la caverna. Al salir de la caverna descubre que esa otra realidad, que se supone que es la luz solar, es tomar conciencia. Y luego hay una tercera etapa que es, debo volver a la caverna a ayudar a los que quedaron atrapados aún. Solo que al volver, en el mito de la caverna o en la alegoría de la caverna de Platón, al volver, él se da cuenta que los otros que siguen atrapados y los que trabajan para generar esa realidad limitante, lo pueden matar o burlar. O sea, va a haber una crítica o un ataque a él. Entonces, gran parte, Ale Blasich, querida, qué bueno que estés ahí, gran parte de todo lo que transcurre en el mito de la caverna de Platón empieza siendo esta triplicidad. ¿Por qué? Porque son tres caminos para buscar el conocimiento. Uno, que podríamos decir que los tres caminos los plantean tres pensadores distintos: Platón, Heráclito y Parménides. El camino de Heráclito es un poco el camino de los sentidos y tiene que ver con estar dentro de la caverna. Yo fascinado por luces y sombras. Nosotros a eso le decimos, bueno, ¿cómo le decimos nosotros? Lo vamos a dejar para el final. Primero veamos este modelo original y fascinante que está escrito hace 500 años antes de Cristo, que es cómo salir o volver a la caverna a llevar o traer un conocimiento o ir en búsqueda de un espiritualismo y traerlo luego a una realidad material. Primero tengo que salir de la caverna, ver ese otro nivel, estado o conocimiento y retornar para ayudar a los que todavía están ahí. Pero tengo que prepararme porque puedo ser criticado, atacado, asesinado, según aclara el mismo cuento. Bueno, en eso se basa, a mi manera de ver, y la de casi todas las escuelas iniciáticas y esotéricas, el trabajo evolutivo e iniciático. ¿Cómo hago para tal conocimiento, tal sabiduría o tal sistema? Encontrarlo, salir del mundo sensorial o de los sistemas fenomenológicos para luego volver y ayudar a otros en su evolución. Los tres caminos que se plantean ahí son muy interesantes porque son parte de la evolución. Y todo esto también es muy interesante porque está escrito de una manera que también es hasta social y político y familiar. Como que el mito de la caverna también nos muestra, por algo Platón basa sus cosas en la República y en otros tratados, porque tal vez ese reality en el cual se encuentra toda esa gente en la cueva es la realidad en la que cualquier iniciado, guía o supuesto maestro o visionario debe basar su conocimiento.
en hola, hola, hola. Qué lindo cuando hay gente tan bella conectada y tan querida y que está en estos caminos. Entonces, gran parte de la triplicidad, la triple vía que nosotros llamamos al inicio del taller Aleph y que un poco estoy hablando ahora como la previa, es algo común, arquetípico en todas las tradiciones. Los tres caminos iniciales van a tener que ver entonces con mi primer búsqueda de conocimiento está limitada al mundo de los sentidos físicos y eso es ilusorio, es limitante y tiene un montón de gente, sociedades o necesidades agresivas, limitantes, condicionadas, que son de donde yo debo salir y donde debo volver. Y lo van a ver que esto le ocurre a Buda, a Jesús, Krishna, todos los iniciados se van de esa primera escuela o realidad limitante, André, querida, para ir luego a encontrar una conciencia distinta, una evolución distinta, y luego volver. Pero ese volver debe tener un lenguaje, un sistema, una adaptación a la sociedad o grupo que se encuentra todavía en esa caverna. Eso que acabo de contar, la alegoría de la caverna, el mito de Platón, nosotros en los talleres Aleph le llamamos la triple vía inicial y la describimos como una flor de lis o como un tridente que tiene un primer lenguaje o búsqueda terapéutica religiosa, una segunda, Sabri Farji querida, qué bueno que estés ahí, una segunda etapa mística sensorial y una tercera etapa esotérica simbólica. Esas tres cosas que acabo de decir, a veces nos lleva toda la vida, pero a veces también lo podemos vivir en un mismo día o podemos tener dentro de, por ejemplo, nuestros talleres, tres secciones o tres etapas del desarrollo. La etapa terapéutica religiosa, de alguna manera todos ya la tuvimos, ya la vivimos, y se basa un poco en esa caverna de Platón que estuvimos hablando recién. La búsqueda de las dualidades, las bipolaridades, mitos, leyendas o filosofías que se basan en el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el placer, el dolor, etc. Todo eso es terapéutico religioso. Luego hay una etapa mística sensorial, que sería salir o una búsqueda un poco más hermandades, maestros, terapias alternativas, retiros, todo eso es místico sensorial. Y luego hay una etapa esotérica simbólica, que es un poco en lo que se trata de basar el taller Aleph. La etapa esotérica simbólica se caracteriza, a diferencia de las otras dos, porque las contiene. Todo esotérico simbólico ya ha experimentado lo místico y lo terapéutico religioso, pero los otros no. Entonces siempre se trata de decir, o tratamos de sugerir, que el camino esotérico, por tener claves, mapas y diccionarios, estaría muy bueno que ocurra como una tercera etapa, como parte de esta triple vía de la que estamos hablando. Entonces, las cuatro fuentes que mencioné de sistemas, cábala, tarot, simbología y meditación, tienen cada una de esas cosas que mencioné una triple vía adentro. Y si ustedes aprenden o ya lo hacen seguro, o algunos más que otros, van a ver que la triplicidad, la manera de pensar, mirar o comprender cosas, cuando es triple, es muchísimo más enriquecedora.
Generalmente hay una visión más ortodoxa y fundamentalista de los conceptos, que es el inicio de nuestras búsquedas. Hay otra que es dual, que puede ser en la parte media, pero finalmente hay una que es mágica y neutral, que es la que equilibra todo. Y nosotros tratamos en Aleph de rendirle un poquito de culto a esa parte esotérica. Entonces, gran parte de este camino esotérico lo tratamos de volcar en un periodo de 3 etapas dentro del taller Aleph. En la primera etapa solemos ver en muchas tradiciones, incorporando lo terapéutico religioso, tratamos de ver los mundos, los cuerpos, la división de humanidades, en la cosmogénesis, la antropogénesis, según cada tradición, cómo fue el proceso creativo o cómo se fueron dividiendo las jerarquías divinas, angélicas o de enviados, como cada pueblo y cultura llame. Tratamos de hacer una síntesis en la primera etapa, pero que es muy terapéutica religiosa. La segunda etapa es más bien el árbol de las esferas, que es más sobre la Kabbalah, y la tercera etapa tiene más que ver con el tarot, los arcanos y meditaciones y otras características que obviamente las reservo para los que formen parte del taller. Ese estilo, ese tipo de cóctel de mezclar Kabbalah, tarot, meditación, tampoco es algo que sea exclusivamente de mi propiedad. Que esto es algo que el esoterismo trata de diferenciarse de otras corrientes que pueden tener más apropiaciones o delirios o autoiluminaciones. En el esoterismo siempre le rendimos culto a de dónde viene lo que voy a dar, como un río que tiene su fuente, y entonces es más confiable tomar ese agua porque sé de dónde viene. Entonces, todas las fuentes que mencioné recién, a ver que alguien escribió algo, todas las etapas son necesarias e importantes. Exacto. El método que sintetiza o corporiza para que estos ingredientes sean como agradables o se puedan integrar bien, es el método, yo le digo el método del rey justo, pero porque Melech o Malak en arameo, hebreo y otras lenguas semíticas significa rey, y Tzedek tiene que ver con justo. Es un estado de la conciencia mía o de seres que buscan un equilibrio, justo en el sentido de balance, de equilibrio, siempre concibiendo la justicia con el símbolo de la balanza. Entonces, los 3 caminos o estas 3 corrientes, lo interesante es equilibrarlas para que confluyan en algo. En la simbología, esas 3 corrientes que estuvimos hablando, o en la Kabbalah también, dije al inicio que podía ser un tridente o una flor de lis, 2 símbolos que sugieren, que muestran 3 caminos confluyendo en un lugar. El tridente es un símbolo que obviamente, además de ser el de Neptuno o Poseidón, también lo usa Shiva, el dios hindú tan importante, tan sagrado para tantas culturas. Ese tridente y esa flor de lis también tan hermosa, bella y sagrada, nos trata de sugerir algo muy interesante. En la India, el Vajra,
el rayo, es al mismo tiempo una palabra usada para describir un rayo, una conexión, algo descendente, con luz, poder, todas cosas que tienen una connotación muy espiritual, ¿no? La luz, el poder, los rayos. Y el diamante también es algo muy vinculado a la luz y el poder. Los diamantes son piedras que realmente tienen una capacidad maravillosa. La diferencia es que uno tiene como una idea descendente y produce un poco de temor, y el otro está ya descendido o enterrado y produce mucha ambición y deseos. ¿Quién no quisiera encontrar un diamante? Y es muy probable que nadie se quiera encontrar con un rayo. Y entre los dos conceptos hay una gran relación, el Bahra. Esa relación me encanta siempre que hago como estos lives para... Hola, hola, hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Siempre que hago estos talleres previos al inicio de un nuevo grupo, cuento algún cuentito, leyenda, alegoría o símbolo que sintetice eso que estamos hablando. Mitch, querida, qué bueno que estés ahí. Entonces hay una historia muy interesante que ya algunos la deben haber escuchado mucho, pero vamos a usarla también como ciclo de toda esta intro. Empezamos hablando de la caverna de Platón y de la búsqueda de tres maneras de salir o de en ese mismo cuento ver tres estados de conciencia. Uno, yo esclavo de mis sentidos y de mis luces y sombras, otro saliendo de esa caverna y el tercero volviendo para ayudar a los demás. Y ahora estamos hablando de rayo y diamante. Y siempre cuento que había una famosa historia de un gran sabio cabalístico que vivía en un pueblo en España y tenía un diamante muy importante. André, ¿qué haces? Tenía un diamante muy importante y para resistir la tentación de venderlo en el momento que estaban pasando de crisis, lo entierra, solo que cuando lo está por enterrar en el fondo de su casa medieval, su esposa lo ve y ve que está haciendo algo y le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo un ritual de abundancia. Y pone 3, 4 piedras arriba del pocito con el diamante para que la esposa no viera lo que estaba haciendo. Y le dice, pero ¿cómo? ¿En qué se basa tu ritual? Entonces él le explica, no, mirá, hago una montaña de piedras y vengo los días tanto, a tal hora, ¿y qué? ¿Con eso nos va a ir bien? Le pregunta. Sí, sí, con esto va a ir bien, porque con estas piedras hay una configuración con las Pléyades, entonces baja un canal. Ay, bueno, ok. Ella se va y le cuenta a su grupo de amigas lo que hace el gran cabalista, que es una montaña de piedras en el fondo que va a traer prosperidad. Entonces todo empieza a correrse el comentario de que hay un ritual de la prosperidad que se basa en juntar una montaña de piedras en el fondo y de repente en menos de un año está todo el pueblo, hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Hago así tandas de saludos. Está todo el pueblo repitiendo eso, repitiendo la montaña de piedras en el fondo para la prosperidad. Bueno, ¿qué ocurre? Este señor nunca encuentra el momento donde la crisis o la necesidad amerite desenterrar ese diamante que enterró. Y cae y se enferma.
y se vuelve una enfermedad grave. Entonces, viendo que tal vez fallezca, llama a su hijo mayor y le cuenta un poco el método realmente que está oculto dentro de esa tradición que se empezó a hacer popular. Entonces le cuenta que, mirá, le dice, en verdad, ¿sabes qué? Ese ritual que hace todo el pueblo, no, no lo inventé realmente, en verdad lo hice para cubrir un diamante que tengo guardado, y solo te quiero decir que tanto valor le di y tanto lo cuidé y tanto me controlé de que no fuese público esto, que lo único que pretendo es que le des la misma valoración, y se muere. Y el hijo mayor se queda con ese conocimiento de que en verdad no hay nada en las montañas de piedras que se usan para, que esa es la parte popular del ritual o de la tradición, pero él sabe dónde hay o en qué se basa o dónde está el diamante. Pero le ocurre lo mismo, le queda como el karma o la tradición o el mandato de ser demasiado estricto, controlado, medido con la forma de revelar ese conocimiento. Y me parece que en ambos cuentos o historias, bueno, finalmente en verdad se dice que hay dos teorías. Una, que fragmentan el diamante entre varios herederos y cada uno se va feliz y contento a otros pueblos. Y otra historia, que tal vez no les gusta tanto a los historiadores, es que aparecieron los musulmanes, tomaron toda esa parte de España y quedó perdido ese diamante, como que quedó enterrado. Sea cual fuera el desenlace, lo interesante que tienen ambos relatos, el de la caverna de Platón y este del diamante enterrado, es que nos hablan de un método que tiene una parte superficial, más popular y relacionada con los sentidos externos, con los fenómenos de vibración, luz, querer ver, tocar, y otro relacionado con lo que está adentro, oculto o enterrado, o afuera, como cada uno lo quiera ver. Afuera de la caverna estaba la verdadera luz. Adentro, en esta leyenda, está el verdadero diamante, que también sería una verdadera luz. Pero en ambos, sea hacia afuera o hacia adentro, nos están hablando de la necesidad de salir de los sentidos ordinarios para buscar una conexión un poco más profunda, para después volver a aplicarla en el mundo o en lo que cada uno lo quiera aplicar. Yo creo que esa es la base de la Kabbalah. Pero claro, como dijimos al inicio, que hay una triple vía, y al igual que en un hospital que hay una enfermería de guardia, médicos y luego lugares donde operar, si hay algo que ha caracterizado a todas las New Age o la situación actual en la que estamos, es que se ha desvirtuado e invertido. Y en este reality, los mismos que trabajan dentro de la caverna o que usan un método superficial o sensorial, lo hacen con un lenguaje esotérico. Entonces se ha vuelto un poco más difícil, un poco más de demora, porque vienen últimamente muchísima gente en la búsqueda de la Kabbalah o el tarot o cierto estilo de meditación, con conceptos del bajo astral o de ciertas energías densas, pero le ponen nombres de chakras, canales, portales, información, reprogramación, quinta D,
y un montón de akáshico. Y son conceptos que obviamente compartimos y buscamos y respetamos, pero lo aplican al sistema de la caverna, lo aplican a una realidad fenomenológica, concreta, fácil, rápida, donde el ejemplo más obvio de esa caverna es la necesidad de fotografiar el alma, como ha pasado o está pasando últimamente, la necesidad o la creencia o la inversión del método donde se trata de ver, tocar con máquinas o con elementos bien fáciles como una plaqueta, una tarjeta o algo que compro en un lugar, la capacidad de conectar, cambiar, influencias, etc. Ese es el método terapéutico religioso popular, o la caverna, o la montaña de piedras de este último cuento. Y eso va a seguir estando, y tal vez sea parte de la realidad al inicio de Aleph. Lo que hacemos simplemente es tratar de discernir qué parte de toda mi información, o de mis tareas, o de mis desenvolvimientos, puedo separar en tres: discernir, reconectar, reinterpretar lo que uno ya tiene o lo que uno va a buscar, simplemente para hacerlo mejor, para estar alineados con centros, tradiciones y sistemas de conocimiento. Entonces, si hay algo que tienen en común los dos cuentos que recién compartimos, es que en ambos casos hay una realidad o una masificación o una popularización de cosas, que en este caso sería cábala, tarot, meditación, donde lo más difícil o lo más complejo es que los conceptos o las teorías muchas veces son correctas, pero son aplicados de manera incorrecta o invertida. Y si esto fuese un curso de electricidad o plomería y no hubiera tanta probabilidad de suposiciones, uno podría estar haciendo desastres y en vez de buscar la luz, produzco un cortocircuito, pero ya está empezando a ocurrir, porque si hay algo que vamos a ver en el inicio del taller, es, yo pensaba que esto era una realidad espiritual, ahora puedo darme cuenta que era astral. Yo pensaba que por acá pasaba el positivo, ahora me doy cuenta que pasaba el negativo. Es simplemente comprender las dualidades, las polaridades, las triplicidades. Eso lleva, casi podríamos decir, la primera parte del taller. Entonces, la Kabbalah, el tarot y la meditación que vamos a usar en el taller Aleph se basa en poder separar en tres. ¿Qué parte es terapéutica religiosa de esa Kabbalah que yo ya haya aprendido o me hayan enseñado? ¿Qué parte es mística sensorial? ¿Y qué parte es esotérica? La diferencia de la parte esotérica, que vamos a tratar de ver, es que podemos usar un mapa, podemos usar un diccionario y podemos usar herramientas. Y gran parte de lo que uno trata es de que eso cada uno lo pueda usar, igual que en el arte, para visibilizar cosas, para ayudar a otros y de alguna manera para conectarnos con distintas realidades y distintos estados. Cuando tuve que elegir el nombre hay distintos niveles en nuestra tradición. Hay niveles que van para las personas que ya hicieron Aleph y otros para los que van armando
como una red. Pero esto que estoy difundiendo hoy es el nivel inicial, donde no hace falta saber nada, al revés, como acabo de contarles, a veces es más difícil cuando uno viene suponiendo que ya sabe los mundos o los arcanos o las esferas, y por ahí hay algunas cosas incompletas o desvirtuadas. Casi todo lo que, el cuadro de situación o casi todo lo que está pasando en esta realidad es que hay tanto en internet y tanto se masificó en base a distintos institutos o tradiciones que un poco se bastardeó, y gran parte de lo primero que hacemos es recuperar el lenguaje perdido, el lenguaje simbólico, el lenguaje de qué significa tal cosa, qué significa la otra. Todo lo que estuvimos hablando y todo lo que el taller va a tratar de también incorporar tiene como techo y piso justamente esos dos conceptos: lo espiritual como muy arriba o lejano, y lo terrenal y material muy acá, el rayo y el diamante, adentro de la caverna, afuera de la caverna. Esos sistemas que les acabo de, o topes que les acabo de decir, son un poco el axioma o el fundamento que siempre menciono a las personas que ingresan en Aleph, que es espiritualizar la materia y no querer materializar el espíritu. Espiritualizar la materia me obliga a salir momentáneamente de esta realidad, de este espacio-tiempo, de estas necesidades de tocar, ver, oír, y entrar en otros estados de conciencia y de percepción, de a poco, lentamente, sea en un sueño, meditando o con el arte, para luego traer eso, esa mirada elevada, o esa energía elevada, o ese conocimiento, ese diamante o esa luz, para luego sí traerla al mundo material. Muy distinto es si yo no salgo de la caverna, no me elevo y quiero bajar lo espiritual. Esa necesidad de ver en una máquina o en un objeto, o que me lo diga un vidente, un sanador, algo espiritual, o sea, que me materialice en lo espiritual, es el gran error del cual tenemos que salir. Esa es la caverna que contaba Platón ya 500 años antes de Cristo, y es la actitud social, natural, lógica, que al inicio todos tenemos. Yo mismo he tenido durante muchos años la necesidad de entrar en centros, lugares, o seguir maestros, o seguir, y a veces lo tengo también durante el día, solo que no confundo el lenguaje. Puedo querer ver esa chispa, flashearla con un sonido o una imagen de luz o de sombra, pero no por eso voy a llamar a eso aura, chakra, evidencia o mensaje. Esa es la diferencia: discernir, separar, tener el mapa y el diccionario que nos brinda el esoterismo, la cábala esotérica, y comprender que esos diccionarios y esos mapas se han distorsionado y popularizado con muchas personas o lugares o escuelas que no tienen una verídica conexión, y que con solo preguntarles quién te lo enseñó o de dónde viene, queda eso, Gonza querido, qué bueno que estés ahí, queda eso en un área de intermitencia. Entonces, siempre es bueno, por lo menos en el momento de querer operar o querer bajar una energía o un conocimiento o dárselos a otro, tener siempre en cuenta las leyes del karma,
toda esa filosofía que existe en el Kybalión o que ha mencionado Platón o que tanto se ha hablado en las escuelas pitagóricas y en hermandades, que es la línea de transmisión de ese conocimiento, como el cable o el caño de que tiene su fuente y su lugar. Todo esto nos lleva, como les dije al inicio, o toda la vida, o es el humilde intento al inicio de los talleres Aleph, brindarle al buscador o entre todos encontrar un mejor mapa con una amplitud de conceptos y de calles y resignificar, darle a un momento del día, esto es cábala terapéutica, esto es místico. Entonces, salir de la caverna nos va al principio tal vez a molestar un poco o podemos nosotros sentir que es agresivo, que alguien o que algo nos diga, no, esto era astral, pero es inevitable, es como confundir fuego con agua. Por más que yo diga, estoy tocando el fuego, estoy canalizando, va a venir otro y me va a decir, pero estás con los pies en el agua. Eso es salir de la caverna o dejar de adorar montañas de piedras o, como el gran Borges adaptó a su manera, en el libro llamado El Aleph, encontrar en esas cosas chiquitas y cotidianas la magia que uno por ahí está buscando tanto afuera. Esa es la clave de Aleph, la contradicción, las polaridades, poder dar un nuevo significado, reordenar conceptos, que no se trata de descartar ni dejar de hacer nada, sino simplemente de darle un nuevo valor a las palabras y a los conocimientos. Eso es un poco lo que siempre traté de comprometerme y de dignificar. El camino de Melchizedek o Melquisedec como una escuela, una tradición, un estilo, que todos los personajes que les mencioné al principio, a su manera, me lo transmitieron así, y yo trato de hacerlo así, al igual que alguien que aprende cocina naturista o arte y sabe que hay que tener cierta disciplina, corrección o un método pedagógico para que ese conocimiento llegue mejor o esa pieza perdure en el tiempo y no se degrade. El marco, el vidrio, la forma de conservar el conocimiento tiene claves y a veces al inicio pueden parecer chocantes, pero al final son agradables por su atemporalidad y su inmortalidad. Entonces, el taller se llama Aleph porque además de ser una letra que representa el elemento aire, además es este cuento de Borges. Y el género literario de él es el realismo mágico, que a mí me encanta. El realismo mágico definido como no necesito irme al Machu Picchu ni ver flashes, eso lo puedo hacer en la vida cotidiana no dando un taller, no bastardeando la palabra, eso lo puedo hacer tocando percusión, bailando o yendo a una fiesta. Pero poder en tu mano, en la esquina de tu casa, ver la magia en la realidad, necesita que primero salgamos de ese condicionamiento espaciotemporal. Este aquí ahora, este espacio-tiempo, necesita que a veces en un taller o con un guía o con una escuela de conocimientos nos den un mapa
para poder salir o ir a buscar y traer de una manera más ordenada y correcta ciertos conocimientos. Bueno, si todo funciona correctamente, el taller lo vamos a comenzar seguramente el jueves que viene en este mismo horario, y por lo que últimamente se ha configurado todo, vamos a tratar de que pueda ser tanto online como presencial. Cada uno, a medida que quiera, puede preguntar lo que quiera o usar el mismo inicio como una manera de probar esa conexión. Así que bueno, un poco eso era lo que quise transmitir. La Kabbalah ya todos saben lo que es, la pueden googlear, es un método de poder justamente hacer lo mismo que les traté de resumir en este live. Kabbalah es un sistema que no pertenece a los hebreos, ni a los fenicios, ni a los esotéricos europeos. La Kabbalah es un método de pensar tomando de muchas fuentes algo similar y generando un contenedor. Por eso Kabbalah viene del verbo kibel, que es recibir. Y todo el sistema cabalístico es, de alguna manera, la recepción de la magia egipcia, el hermetismo alejandrino y la astrosabiduría persa. Todo eso fusionado es Kabbalah. Ya vimos que todos los sistemas, igual que el tarot, igual que la meditación, tienen 3 caminos adentro. Hay una cábala terapéutica religiosa, que es la que más se usa, tipo el evangelismo cabalístico, que no es lo que vamos a hacer en Aleph, porque eso ya lo tienen en un montón de lugares. Hay una cábala mística, que algo hacemos de cábala mística, que es más bien métodos ritualísticos de tradición, y hay una cábala esotérica que en eso sí nos vamos a basar, que se basa en el árbol de las esferas, como este que está acá, los arcanos del tarot, nombres divinos, propiedades de piedras, etc. Así que bueno, queridos, esto fue un poco la síntesis que les quise dar. Alguien me está poniendo acá, sí, lo sé, que hoy es el cumpleaños de Caetano Veloso. Entonces le vamos a dar un parabéns para você, Caetano. Y vamos a terminar con música de esa bella persona, baiana, que es Caetano, en su aniversario. Bueno, hermosa tribu, nos vemos, y quienes estén interesados es solo conectarse y formar parte. Paralisa meu momento em que tudo começa, a tua presença.